ya son las 11 aquí en México, 12 en Colombia. Ya le damos inicio a este webinar de la mano con G2 Momentum, ¿no? Bueno, para los que no nos conocen, presento Jorge Laoz y Luis Fernando Montes de Oca de Rocket You, y bueno, Jorge González y Adriana de G2 Momentum, ¿no? Nosotros dentro de Rocket You, que somos una incubadora de emprendedores en toda Latinoamérica. Nos dedicamos a buscar emprendedores para forjarlos y puedan tener de la idea a sacar un mínimo producto viable al mercado, validarlo, con miras a que sea una startup con éxito, ¿no? Nosotros, aquí con Jorge González, les voy a hacer una breve presentación de G2 Momentum. Es un empresario ya con más de 40 años de experiencia, posee un gran entendimiento justamente en el ecosistema emprendedor y capital de riesgo. Es licenciado en la Contaduría de la Universidad La Salle y egresado del Instituto Panamericano de Alta Dirección, IPADE. Es emprendedor de primera generación en Endeavor, siendo seleccionado emprendedor Endeavor en el 2002 y galardonado como con la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral en 2005. ¿no? Asimismo, es mentor y conferencista de diversas iniciativas e instituciones destacables de la industria. Innovador en la industria del software. A los 14 años, ya desde joven, desarrolló su primer programa para la empresa familiar y posterior logró posicionarla como una empresa multinacional. ¿no? Es director, como les comentaba, de G2 Consultores desde hace ya 11 años, en donde ha logrado conformar una firma de prestigioso prestigio, entendiendo a más de 200 startups de alto impacto. General Partner de G2 Momentum Capital, con el objetivo de apoyar a las startups que requieren levantamiento de capital. Posteriormente creó un segundo socio, este fondo de capital privado VC, cuyo objetivo es encontrar socios apasionados y talentosos que tengan una propuesta de negocio innovadora y disruptiva. Busca ante todo sinergia, sumar esfuerzos con grandes emprendimientos para poder ayudar a escalar y consolidar sus compañías. ¿no? Hoy en día ha puesto en marcha otra línea de negocios enfocada en Corporate Venture Capital y cuenta con un portafolio destacable de startups, tales como Sky Alert, Kakao Paycard, Cubo Financiero, Bonus, Albo, Suena, Swap, EnvioClick, Nat, Senda Lab, entre otros. ¿no? Entonces, bueno, es un poco de la trayectoria de Jorge González. Jorge, en verdad, muchas gracias. Un gusto tenerte en este webinar, en este espacio. Todo tuyo, por favor. Muchísimas gracias por la invitación, Tocayo, y muchísimas gracias a Rocket You por el espacio. Espero que podamos compartir cosas que sean relevantes para todo el auditorio. Esto está obviamente dirigido a emprendedores y obviamente la idea es tratar de ayudarlos en el proceso a veces espinoso de levantar capital. Así es que siéntanse con la confianza de hacer las preguntas que consideren pertinentes. Los podemos atender a través del, bueno, no sé si hay question and answer, ¿sí, verdad? Ahí las vemos, y pues por favor, siéntanse en libertad de hacer preguntas de lo que sea. Tenemos una hora, que es muy poco para todo lo que vamos a cubrir. Francamente, ¿me permiten, por favor, organizadores, compartir mi pantalla? Thank you. Entonces tenemos una hora, como les decía, y una hora va a ser bastante insuficiente, pero vamos a tratar de cubrir en esa hora pues, los temas más importantes y tratar de profundizar en las cosas que a ustedes les preocupan y tratar de responder las preguntas que ustedes tengan. Así es que siéntanse en confianza de hacer esas preguntas. Bueno, nuestra temática es, primero vamos a hablar un poco del tema de
inversión en startups. Después vamos a hablar conceptualmente de cuál es la estrategia para financiar startups, cómo se financia una startup. Vamos a hablar de los fondos de inversión para que conozcan al enemigo, por decirlo de alguna manera. Vamos a platicar un poco de qué es lo que busca un fondo de inversión en un emprendedor y qué es lo que hace atractiva a una startup. Vamos a hablar ya el tema de cuáles son los aspectos de una ronda de inversión, qué tipos de rondas podemos plantear, notas convertibles, equity, etcétera. Vamos a hablar un poco de evaluación de startups. Es muy ambicioso pensar que podríamos cubrir un tema tan amplio como la evaluación de startups. Y vamos a hablar, si nos da tiempo, ojalá, un poco acerca del tema, digamos, legal, de cuáles son los aspectos típicos en un term sheet, cuáles son las, qué quiere decir derecho de tanto, qué quiere decir drag along y algunas cosas que posiblemente hayan oído algunos de ustedes. Pero bueno, consideren que este es un taller introductorio y que es imposible cubrir todo esto que señalé en una hora, pero vamos a hacer nuestro mejor intento. El primer concepto que tenemos que ver es que todo el proceso de inversión en startups es un baile entre dos personas y es necesario para ambos que la pareja baile al mismo son y que en última instancia esta relación es ganar para ambos. Nadie le está haciendo un favor a nadie en un proceso de inversión en startups. Los fondos no son los jefes de los emprendedores y no es algo que nos hacen el favor de considerar a nuestro emprendimiento como una propuesta viable. Los inversionistas requieren a los emprendedores tanto como los emprendedores a los inversionistas. Al rato vamos a hablar de los fondos y vamos a hablar de cómo se constituye un fondo, pero básicamente piensen que un fondo es un grupo de gente diciéndole a otros inversionistas: oye, mira, nosotros vamos a invertir en startups y nos va a ir bien y vamos a ganar mucha lana. Entonces, ellos necesitan startups tanto como ustedes necesitan su dinero. Y la idea es llegar a una relación que sea realmente simbiótica, una relación en donde ambos inversionistas, ambas partes de la ecuación de inversión sean ganadoras. Entonces, tengamos eso en consideración en todo el proceso de inversión. Segundo concepto que tiene que quedar claro antes de empezar este seminario es el tema del riesgo y el rendimiento. Nosotros no somos una inversión, o sea, es mucho más factible que una inversión. Por ejemplo, si yo deposito mi dinero en un banco, es mucho más factible que me dé rendimiento y es mucho menos factible que si mi inversión se pierda. Si yo tengo un certificado de depósito en Banamex, ¿no? Es mucho más difícil que ese dinero se evapore y mucho más probable que yo obtenga un rendimiento. Entonces, el riesgo que yo tengo en una inversión de este tipo es muy bajo. Pero también lo que me van a dar por esa inversión es muy bajo. O sea, 3, 4%. No sé en cuánto andan las tasas últimamente en Banamex, pero no andan muy lejos de eso. Cuando nosotros estamos planteando una inversión de alto riesgo, como es invertir en una compañía frágil, pequeña, que tiene grandes planes, pero pocos fundamentos financieros y que está prácticamente empezando, evidentemente que los inversionistas están enfrentando una inversión de muchísimo más riesgo. Y es muy evidente también, y es algo que tienen que tener consciente, ese riesgo lleva a buscar un mayor rendimiento. Los inversionistas en startups están buscando generar TIRs del 20, del 30%, del 40%. Están buscando retornar grandes cantidades de dinero a sus inversionistas. Todo el asset class de venture capital en la historia ha entregado rendimientos superiores, por supuesto, a la inflación, por supuesto, a cualquier otro tipo de instrumento.
porque justamente lo que se busca son inversiones que den muy buen rendimiento. Entonces, nosotros como emprendedores tenemos que visualizar que mientras menos riesgo le estemos dando a nuestros inversionistas, también es menor el rendimiento que deberíamos tener. Entonces, nuestro trabajo como emprendedores, es algo que quiero que se anoten ahí, es reducir el riesgo. ¿Sí? Que yo, cada vez que voy avanzando con mi startup, reduzco el riesgo de invertir en mi compañía, estoy generando valor para mí y estoy generando valor para los inversionistas. ¿Sí? Cualquier cosa que yo hago que hace que la compañía se consolide, se solidifique, tenga menos riesgos, hace que se genere más valor. Entonces, esos son los conceptos muy generales que tenemos que tener en cuenta. Entonces, ¿cómo se financia una startup? Esto va a variar en función del tamaño y de la etapa estratégica en la que está la startup en este momento. Esto es algo que técnicamente se conoce como curva J, ¿no? Y que habla del nivel de la startup. Esta es la curva J que aquí pueden ver, ¿no? En donde una startup típicamente empieza gastando dinero y más adelante encuentra su punto de equilibrio y más adelante va progresando de una manera muy agresiva. Al principio del venture capital, en esta etapa, antes del punto de equilibrio, la idea se consideraba como, digamos, en etapa semilla, y era muy probable que no tuviera inversión de fondos institucionales. La realidad es que a lo largo del tiempo esta curva J se ha movido a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha, y tenemos muchísimas startups muy importantes que levantan rondas millonarias y no han llegado al punto de equilibrio. ¿Ok? Tenemos incluso el caso de startups que han llegado y se han colocado en la bolsa, han salido con una IPO, ¿no? O con un SPAC, ahora que está de moda hacer ese medio de colocación, y siguen sin llegar al punto de equilibrio. Entonces, este es un concepto viejo, pero sirve simplemente para identificar el nivel y la etapa en la que está la startup. Y básicamente, aquí tengo un cuadro que de resume, que ya me movió Adriana del lugar para allá. Aquí lo tengo. Ahorita regresamos al otro. Entonces, básicamente, pensemos en estas 5 etapas. En presemilla, el tipo de inversionista con el que voy a recurrir son Friends and Family, ángeles inversionistas, incubadoras y fondos de etapa temprana. ¿Sí? ¿Qué necesito tener para acudir a estos inversionistas? Pues típicamente una idea muy sólida de producto, un prototipo, ¿no? Como le dicen, un Minimal Viable Product, un MVP, ¿sí? ¿Y para qué les voy a pedir dinero? Típicamente para contratar ciertos miembros clave del equipo inicial y es muy probable que les pida dinero para terminar el desarrollo del producto, para planear su lanzamiento, para empezar a hacer pruebas de funcionales, cosas por el estilo. Esa es la etapa y eso es el tipo de inversión que nosotros podemos conseguir a ese nivel. Ya en la etapa semilla, podemos acudir, además de los anteriores, Friends and Family, ángeles inversionistas, incubadoras, hay más fondos de etapa temprana que están dispuestos a tomar un poco de riesgo en compañías en etapa semilla. En etapa semilla, nosotros ya tenemos que tener evidencia de product market fit, es decir, nuestro producto ya se colocó en el mercado y está gustando, ¿no? Y por lo tanto tenemos algo de tracción, es decir, tenemos ya clientes. Esto típicamente lo tenemos que demostrar con, digamos, ya sea los downloads de una aplicación, las ventas que realizamos, los contratos que ya tenemos con ciertos clientes, etcétera, etcétera.
¿Para qué pido dinero en una etapa semilla? Típicamente para escalar la adquisición de clientes y para desarrollar algunas funcionalidades complementarias. Ya cuando la startup ha logrado estabilizar su crecimiento y ha empezado a detonar ese crecimiento, llega a la Serie A. En la Serie A, ahí se va a encontrar la oferta principalmente de Venture Capital, de fondos de Venture Capital. Hay decenas de fondos de Venture Capital que operan en México. Hay más o menos unos 50 fondos de VC mexicanos, más pues todos los extranjeros que están operando en nuestro país y que son muchos, más los fondos de Corporate Venture Capital, más algunos super ángeles, que es gente que tiene mucho dinero y que puede invertir en una serie A. En una serie A yo voy a pedirle a estos fondos de Venture Capital dinero para escalar la venta y el marketing y adquirir masivamente clientes. Y tengo que demostrar que ya estoy en una etapa de crecimiento, que mi gráfica se ve ascendente y que yo necesito dinero para completar el equipo y adquirir masivamente clientes. Yo he visto mucha gente que en la serie semilla o en la serie A pide un componente muy grande de la ronda para desarrollo de software. Y eso es algo que nos hace mucho ruido a los fondos porque, digamos, los fondos típicamente no quieren financiar la investigación y el desarrollo. Quieren financiar una compañía que demuestra capacidad de crecimiento. Es decir, si lo viéramos, los fondos son flojos. Lo único que quieren hacer es agregar dinero y que la cosa crezca. Así es que piensen bien cuál es la estrategia para el desarrollo de la funcionalidad del software. En última instancia, las compañías de software, que es probablemente en lo que están la mayor parte de las startups hoy, las compañías de software siempre tienen que desarrollar software, siempre tienen que tener un equipo de desarrollo de software, pero no es a donde está destinado todo el dinero típicamente, y menos en una ronda tipo serie A o serie B. En la serie B, que ya son fondos de VC muy grandes, de hecho, ningún fondo mexicano tiene capacidad para liderar una serie B, son cantidades de decenas de millones de dólares. Es algo que me falta mencionar. Una ronda semilla es algo de menos de $1 millón, $500,000, algo por el estilo. Una ronda pre-semilla es algo a lo mejor de $100, $200,000. Una serie A es de 2, 3, 4 millones de dólares en adelante. De hecho, una serie A de 2 millones es una serie A pequeña. Una serie B es una ronda de 20 millones, 10, 15, 20, 30 millones de dólares. Una serie C es una ronda de 100 millones de dólares. ¿Ok? Entonces, obviamente lo que nosotros tenemos que demostrar en una serie B es muchísimo mayor y muchísimo más escala y muchísimo más tamaño, y lo que vamos a hacer en una serie B pues es expandirnos a nuevos mercados, abrir nuevos modelos de negocios, y ya tenemos una compañía que está súper sólida y está en otro nivel y está pensando en cosas más importantes, ¿no? De nuestro portafolio, por ejemplo, Cubo Financiero acaba de levantar una serie B y la idea es con esta serie B expandirse en nuevos segmentos de producto, específicamente en la parte de la tarjeta de débito, y expandirse de una manera muy agresiva, escalando el negocio de crédito que tiene. Entonces, esa es una serie B típica, ¿no? A ver, si quieren, voy contestando las preguntas que me están surgiendo por aquí. Perdón de la ignorancia. Si el startup fracasa, ¿el emprendedor debe devolver esa inversión? No, eso sería un préstamo. Una inversión es una inversión de riesgo en el, digamos, éxito o fracaso de la compañía. ¿Y cuál es la diferencia entre ángeles, inversionistas o incubadoras? Ahorita voy a regresar a eso, si me permiten un segundo. Y aquí está. Entonces, básicamente, ¿cómo se financia una startup? Al principio con los ahorros de la persona, ¿no? Al principio tú pones tu lana, tú pones tus largas horas de la noche
y te pones a desarrollar tu proyecto. Y eso es algo que mientras más puedan lograr en términos de desarrollo del proyecto y en términos de reducir el riesgo, como decíamos hace un momento, pues mejor les va a ir en la evaluación y en todo. ¿Ok? Más adelante, a quien recurren típicamente casi la mitad de las startups se fondean con amigos y familiares. Y alguien dice friends, family and fools, ¿no? O sea, también se puede interpretar como friends, family and fun, ¿no? Para que nadie diga nada. Entonces, típicamente los amigos y la familia son las primeras fuentes de capital, ¿no? La tía Margarita nos va a ayudar a financiar nuestra startup, le vamos a pedir un poco de capital, etcétera, etcétera, papá, ya sabes, ¿no? Eso es algo muy común y es algo que ocurre muy frecuentemente con las startups. En estas rondas hay que ser cuidadoso con el dinero, hay que ser cuidadoso con las expectativas que le damos a los amigos y a la familia acerca de la recuperación de su inversión y acerca de los riesgos que tienen de perderla, ¿no? Así es que a estas alturas es muy difícil pensar en fondos, ¿no? Ok. Otra opción que empieza a crecer, ha crecido muy importantemente en Europa, principalmente en Estados Unidos. En México ha empezado a desarrollarse el crowdfunding, en donde ustedes acuden a plataformas, a marketplaces de inversionistas, presentan su proyecto y obtienen fondeo para el proyecto. El crowdfunding es una opción que en México se ha venido desarrollando. Hay algunas plataformas como Play Business, como se me olvidan los nombres de las otras. Hay dos o tres plataformas de ángeles. Sí, ahorita vamos a hablar un poco de ángeles inversionistas. Los ángeles inversionistas, individualmente o agregados a networks de ángeles inversionistas, son personas individuales que invierten su dinero, en empresas startups. ¿Por qué lo hacen? Por la expectativa de grandes rendimientos que tienen este tipo de inversiones. Entonces, hay un conjunto importante de ángeles inversionistas. En Estados Unidos hay miles de ángeles inversionistas. En México, pues hay una buena cantidad, pero todavía es un sector, digamos, subdesarrollado. Creo que ha ido evolucionando. Arcángeles es una plataforma de ángeles inversionistas que hace crowdfunding. Hay otros como el grupo de ángeles inversionistas de Guadalajara, hay en Angel Hub en Monterrey, en fin. Hay grupos de ángeles inversionistas que son gente que va a invertir en startups y lo va a hacer con su propio dinero. Eso es algo súper importante que tienen que entender. Los ángeles inversionistas no están pidiéndole dinero a terceros para invertir y por lo tanto la responsabilidad que tienen acerca del dinero que están invirtiendo es para sí mismo. Y eso cambia muchísimo cuando están hablando con fondos de inversión. En el caso de incubadoras, pues son instituciones, empresas, for profit o non for profit, que típicamente le proveen al emprendedor no solo dinero, de hecho el dinero típicamente tiende a ser poco, y más bien apoyo, ¿no? Espacio de oficina, lugar de trabajo, networking, muchísimo networking, la habilidad de adquirir conocimientos, es decir, seminarios, cursos, incluso es un ejemplo de eso. Las incubadoras también sirven muy bien en su propósito de conectar a las empresas con inversionistas. Ese es, digamos, quizás el principal rol o uno de los principales roles que tienen las incubadoras. Y sirven también para
ayudar a refinar los modelos de negocio y hacer que las empresas sean más, más sólidas en su búsqueda de capital. Hay dos, antes del Corporate Venture Capital, el Venture Capital como tal se constituye por una serie de fondos institucionales. Los fondos son instituciones, son compañías, son emprendimientos como tal, que tienen la misión de invertir en startups y cuyo negocio básicamente es comprar las startups cuando están pequeñas, ayudarlas a crecer y ¿cómo se llama? Venderlas más adelante. Ya vamos a hablar mucho más a detalle del Venture Capital en general, pero el Venture Capital son instituciones. Y por otro lado existe también el Corporate Venture Capital, que cada vez se está arraigando más, y esto es básicamente que compañías importantes, las compañías godines del mundo, ¿no? O sea, Cemex, Philips, Telefónica, etcétera, que ponen equipos de gente y destinan fondos para invertir en startups y lo hacen básicamente para adquirir innovación, para ser capaces de tener un pie en lo que está pasando en el mundo y captar esa disrupción y adaptarse si es necesario adaptarse. Pero el Corporate Venture Capital tiene un rol cada vez más grande, esto está creciendo como la espuma y ¿cómo se llama? Cada vez hay más fondos de Corporate VC interactuando con las startups y buscando inversiones en el ecosistema. Y finalmente está la otra forma de financiar las startups, que son los préstamos. Típicamente yo diría que una startup no debería, en términos generales, acudir a préstamos por el nivel y el perfil de riesgo que todavía tiene la compañía. Es decir, los préstamos, a diferencia de las inversiones, ¿sí? A diferencia de las inversiones, hay que repagarlo, ¿sí? Y el banco, pues, si tu empresa le fue mal, pues te dice, pues con la pena, pero a mí me debes dinero. Entonces, yo diría que genera un estrés personal innecesario tener este tipo de financiamiento. Financiar, por otro lado, para una startup que va bien, el capital de trabajo y ayudarla con los, digamos, pues, momentos de estrés financiero que se producen por financiar clientes y cosas por el estilo, puede ser algo necesario y útil y está bien que tengas una línea de crédito, pero tomar dinero del banco, por ejemplo, para desarrollar tu proyecto de software o algo por el estilo, francamente no es algo que les recomiende. ¿Ok? Entonces, esas son las principales fuentes de financiamiento y las diferentes rondas. A ver, contestemos aquí las preguntas. ¿Cómo empiezo a levantar capital si vivo en un país a donde el VC o el ecosistema no lo permiten? No sé cuál sea ese país. Lo único que te deseo decir es que la startup mexicana que acaba de ser, acaba de lograr nivel unicornio porque logró una evaluación de 1.500 millones de dólares, es liderada por un emprendedor venezolano. Entonces, pues creo que se puede. Si tu país no lo permite, pues habrá que buscar en otro. ¿Cómo justificó justo su primera ronda semilla en 10 millones de dólares? Miren, yo les diría que hay un tema o sea, digamos, la receta no es única para todos. Y luego hay gente que le llama ronda semilla a una ronda de 10 millones de dólares y realmente no es una ronda semilla. Era una serie A. O sea, por el tamaño y por el nivel que ya tenía justo, porque ya tenía un product market fit muy obvio, ya tenía una atracción muy obvia y estaba creciendo. Entonces, eso era una serie A. Pero luego los inversionistas y los startups
la publican como ronda semilla como para generar una expectativa de que apenas están empezando. Yo no creo que haya sido una ronda semilla en absoluto, porque justo, insisto, ya estaba del tamaño como para que esa inversión y esa ronda se le llamara serie A. Pero eso es algo que he visto no solo en Justo, sino en muchísimas, este, en muchísimos negocios. Otra pregunta dice aquí, si la startup fracasa, el emprendedor debe devolver esa inversión. Pues ya contestamos esta pregunta. No, una inversión es una inversión. Si la startup fracasa, el que invirtió en la startup toma la pérdida igual que el founder. Esto es lo que sucede. Y justo por eso este es el tipo de riesgos que los inversionistas tienen que entender. Y eso es lo que luego a veces no le explicamos a nuestros ángeles inversionistas y a nuestros friends and family. Por eso yo les recomiendo que vayan con ángeles inversionistas que ya tengan experiencia de haber invertido en startups, porque eso les da una perspectiva muy diferente a alguien que apenas está involucrando en el tema. Entonces tengan mucho cuidado con la percepción del riesgo. Si un inversionista puso su dinero en una startup y lo pierde, lo pierde. ¿Por qué una startup agroindustrial tiene mayor dificultad en conseguir capital? Porque hay menos fondos que invierten en este tipo de proyectos. Sí los hay, pero son mucho menos que los que invierten en proyectos de tecnología, en proyectos de fintech, en otras cosas. Es simplemente un tema de oferta y demanda. También te podría decir que un proyecto agroindustrial es mucho más difícil de escalar por los costos, por la cantidad de inversión que se requiere, el CAPEX, que un proyecto de un marketplace o un proyecto fintech o un proyecto virtual, ¿no? Entonces, esa es la razón, pero sí se financian proyectos agroindustriales. ¿Cómo calculas el porcentaje de equity? Totalmente lo vamos a ver muchísimo más adelante en el seminario. ¿Es recomendable el crowdfunding en la etapa de pre-semillas? Sí, si consigues la lana. O sea, en crowdfunding tú vas a presentar tu proyecto. Si el proyecto es atractivo para los inversionistas, a pesar de que esté en pre-semilla y todavía no tengas clientes, pues adelante. Pero es más difícil, claramente. Instrumentos legales es mucho más adelante en la presentación. Tengan paciencia. ¿Y qué porcentaje normalmente se tiene que ceder a un inversionista? La vamos a resolver más adelante. Voy a dejar estas preguntas ahí, voy a seguir. Y ya irán contestando. Tranquilos, tranquilos. Un fondo de inversión, tenemos que entender que un fondo de inversión es una estructura institucional. Es decir, es una empresa, es un emprendimiento. Es una estructura institucional implementada por un operador, alguien que se dedica a eso, ¿ok? Que invierte en una clase de activos o una mezcla de ellas. Por eso hay diferentes tipos de fondos. O sea, los fondos de Venture Capital son fondos que invierten en compañías privadas, en startups, ¿no? Pero un fondo por ejemplo, un fondo de inversión como el de Actinver también es un fondo. Entonces, por eso luego hay una confusión de qué tipo de fondos. Nosotros nos vamos a referir en esta presentación a los fondos de Venture Capital específicamente, ¿ok? Entonces, los fondos de Venture Capital tienen la misión de invertir en una clase de activos, específicamente compañías en etapa temprana o en etapa de start, con una expectativa de riesgo rendimiento y a través de una propuesta explícita. Todos los fondos tienen una cosa que se llama la tesis de inversión, ¿ok? Y todos los fondos de inversión en esta estructura tienen un plazo determinado. Un fondo de inversión, por ejemplo, dice, vamos a invertir en startups en etapa temprana y este fondo va a durar 10 años. En 10 años yo tengo que haber devuelto todo el dinero a los inversionistas en cash. Por eso los fondos generalmente llevan al proceso de vender las empresas porque necesitan convertir en dinero el dinero que están invirtiendo en una empresa.
¿Ok? Entonces pensemos que un sponsor, este sponsor se puede llamar, les gusta Dila, ¿ok? Dila Capital. Entonces, Dila Capital crea un fondo, por ejemplo, lo acaba de anunciar, el Dila Capital 4, ¿ok? Dila Capital 4 es uno de los fondos de Dila Capital, ¿ok? El fondo Dila Capital 4 acudieron, estos cuates lograron que una serie de inversionistas pusieran capital en ese fondo. El dinero del fondo no es de Dila, sino de sus señores. Eso es algo que tienen que tener muy claro todos. Y ese dinero se invierte en una serie de compañías. ¿Ok? ¿Cómo gana dinero Dila Capital? Cuando esas compañías se venden, el 80% del dinero va a los inversionistas, o sea, el 80% de la ganancia va al inversionista y el 20%, esto es algo típico, el 20%, que se llama carried interest o carry, es lo que el sponsor, es lo que los socios de Dila Capital ganan por haber invertido en compañías exitosas. Y además le cobran al fondo, acuérdense que el fondo está constituido con el dinero de los inversionistas, además le cobran al fondo unos management fees. ¿Ok? Es decir, dinero para pagar los gastos de administrar el fondo por la vida del fondo. Entonces, esa es la estructura típica de un fondo de inversión de Venture Capital y es una estructura muy parecida en otro tipo de fondos. También los fondos de infraestructura o los fondos de real estate tienen la misma estructura. Se crea un fondo con el dinero de los inversionistas, el sponsor gana un management fee y gana un carried interest. ¿Ok? Si no hay ninguna duda de esto, bueno, ya conocen entonces al fondo. Entonces, ¿cómo se crea un fondo? ¿Cómo vive un fondo? Pues primero estos señores, los general partners, los socios de Dila Capital, construyen el fondo y consiguen commitments de los limited partners, o sea, los inversionistas. ¿De acuerdo? Una vez que consiguen los commitments de suficientes inversionistas, Dila acaba de levantar 35 millones de dólares, se firman los contratos de inversión con los limited partners y entonces el fondo empieza su proceso de inversión. Ahorita vamos a hablar más del proceso de inversión. Por favor, los que levantan la mano, les sugiero escribir las preguntas. Entonces, ya, dice Dila, oye, ya conseguí una compañía en la que quiero invertir. Entonces, el comité de Dila dice, vamos a invertir en XSA. ¿Ok? Entonces, hace un llamado de capital. Señores inversionistas, ¿se acuerdan que me dijeron que me iban a poner tanta lana? Por favor, cáiganse cadáver. Entonces ahí es cuando los limited partners pagan y se hace la inversión. ¿Ok? Por eso estas cosas toman tiempo. Y esto me lleva básicamente a la reflexión de que tomen el tiempo necesario para levantar capital porque toma tiempo. ¿Ok? Bueno, entonces el fondo finalmente hace sus inversiones, hace todas las que tiene que hacer. Típicamente tiene un proceso de inversión cada fondo de unos 2, 3 años y después tiene un proceso de desinversión de 7 años. Es una regla más o menos general que varía mucho de fondo a fondo. Al final cada una de las 10 inversiones, 12, 15 que hizo, se van realizando, se van vendiendo, o algunas se van borrando y se van haciendo lo que se llama write-offs. Y cuando se vende una empresa, entonces hay una distribución del dinero. Y entonces se le entrega el dinero a los limited partners y los general partners se quedan con su dinero, o sea, su carry. ¿Ok? Eso es cómo se construye un fondo. Ahora,
el proceso de inversión para cada empresa implica que el fondo tiene que hacer un análisis del negocio, ¿ok? Y si le gusta, va a emitir un term sheet. Hay fondos que después del term sheet van a hacer un due diligence detallado, pero antes de emitir el term sheet típicamente van a hacer una revisión bastante parecida al due diligence. Ya ningún fondo se anima a soltar un term sheet sin hacer su due diligence, es decir, un análisis a profundidad de la compañía, sus contratos, sus obligaciones, sus riesgos, sus activos, sus pasivos, etcétera, etcétera. El term sheet típicamente se convierte en un contrato de inversión, es decir, el term sheet es como un documento emitido por el fondo. El contrato de inversión ya es un documento en donde ambos firman. Se da la ejecución del proceso, ¿ok? Y entonces ya sí, o sea, ahí está la lana, pues. Y entonces pasa un año, pasan 2, pasan 3, pasan los que sean, y entonces viene un evento de liquidez en la que la posición del fondo es comprada por alguien, ya sea un tercero, ya sea porque la compañía se hizo pública y la compra el público inversionista, ya sea por lo que sea, el fondo liquida su posición. Acuérdense que al final de su tiempo de vida, los fondos necesitan regresarle dinero a sus limited partners, a sus inversionistas, ¿ok? Dinero, no, aquí te dejo 4 corcholatas de Coca-Cola y aquí te dejo estas acciones que me sobraron de justo porque justo no se vendió. No, ellos tienen que liquidar todas sus posiciones en las compañías y regresar dinero al final de la ejecución del fondo. ¿Ok? Entonces siempre van a tener una estrategia de salida. Entonces, ¿cuáles son las estrategias de salida típicas que tienen los fondos? Típicamente, y sobre todo en Estados Unidos, el inicio, y en Europa y en el mundo desarrollado, la salida a los mercados públicos de capital. En el momento, por ejemplo, que Uber se hace público y que lista sus acciones en el mercado, todos los fondos que participaron e hicieron inversiones en Uber venden sus acciones y de esa manera recuperan su dinero. Otra forma de salir es vendiendo la compañía a través de un proceso de fusión o adquisición con alguien más que liquida su posición. Aquí está tu dinero, la compañía me la quedo yo, ahí está. Entonces, por ejemplo, nosotros en On Ventures hicimos una inversión en Gestionix. Gestionix la acaba de comprar Confío. Entonces, Confío nos paga a cada uno de los inversionistas que participamos en Gestionix la parte del dinero que nos corresponde por el valor de gestión. Otra posibilidad es que el mismo grupo fundador la recompre. Esa es una posibilidad bastante irreal. Es muy poco probable. A ver, si no tienes dinero ahorita, que la compañía vale poquito, cuando valga muchísimo dinero, ¿qué te hace pensar que vas a tener el dinero? Entonces, puede existir la posibilidad de que hagas un leverage buyout, que es toda una estructura financiera para apalancar la compañía y recomprar. Es muy, muy diferente. Digo, muy, muy difícil de que eso realmente suceda. Y otra cosa que también sucede, sobre todo con fondos de etapa temprana, es que en la siguiente ronda vendan su participación. Entonces, por ejemplo, en el caso de G2 Momentum, hicimos una inversión en Albo, una compañía muy interesante fintech. La compañía siguió levantando rondas. En la serie B que acaba de levantar, nosotros vendimos nuestra posición y recuperamos una buena, nuestra inversión con una buena ganancia. También Cometa acaba de anunciar que vendió su participación o una parte de su participación en iBoy, producto de que iBoy acaba de hacer una siguiente ronda importante. Entonces, esa es la manera en la que los fondos recuperan su dinero. ¿Ok? Y una cosa muy importante, los fondos saben que de todas las startups que invierten, van a ser muy pocas las que le den rentabilidad. Este es un estudio de fondos americanos, no tenemos este tipo de estudios en México, lamentablemente todavía,
Pero típicamente en el asset class de venture capital, más de la mitad de las inversiones no regresan ni siquiera al valor de la inversión original. ¿Ok? Entonces, los fondos invierten en 10 compañías para que básicamente 3 o 4 desaparezcan, otras 3 o 4 apenas si regresen el valor de la inversión. Invertiste 1,000 pesos y te regresan 1,000 pesos, 1,100 pesos, etcétera. 2 o 3 de ellas te van a dar 5X, 10X, es decir, invertí 1,000 pesos, te regreso 5,000 pesos. Invertí 1,000 pesos, te regreso 20,000 pesos. Y una, y quizás dos, van a ser las que les den retornos gigantescos. Eso está considerado en el modelo de Venture Capital y por eso los inversionistas de Venture Capital están dispuestos a tomar riesgos muy grandes. Quieren tomar riesgos muy grandes en compañías que vayan a dar retornos muy grandes. Entonces, a veces eso pasa con el agro y con otro tipo de inversiones, y no estoy generalizando, hay de todo, ¿no? Que a veces los retornos no son tan espectaculares, que son como crecimientos orgánicos. Entonces, si tú le dices a un fondo, oye, pues es que yo voy a crecer 20% anual, pues está padre para un negocio patrimonial. Si fuera del negocio del que vive tu familia, sería una excelente tasa de crecimiento. Para los fondos, lo que ellos están buscando son crecimientos del 50%, del 100%. Quieren empresas que puedan realmente crecer a toda velocidad y están dispuestos a invertir en 10 o 15 de ellas, sabiendo que a muchas la velocidad los va a matar y se van a morir, pero las 1, 2 o 3 que lleguen van a pagar el fondo con crédito. ¿Ok? Entonces, ese es el perfil y por eso los inversionistas de capital de riesgo están dispuestos a invertir en empresas como las de ustedes, que son tan débiles, tan frágiles, que tienen tan poca estructura de gobierno corporativo, que dependen prácticamente de ustedes, que prácticamente son apuestas en Las Vegas, ¿no? Pero eso es lo normal y eso es a lo que típicamente apuntan los fondos, ¿ok? Un fondo va a invertir en un montón de compañías para que unas cuantas, unas poquitas, le den rentabilidad. ¿Y a qué le tiran los fondos? Pues los grandes fondos del mundo, como Tiger Global, como Sequoia, a tener unicornios, que son las compañías estas que valen que valen más de $1,000 millones y que salen al mercado y a los fondos les recuperan, les dan un rendimiento en la inversión espectacular. Ok, voy a omitir algo de esto porque ya vamos un poco tarde para variar en la presentación, pero bueno. Entonces, ¿qué buscan los fondos? Pues buscan un emprendedor que realmente la rompa, ¿no? Un emprendedor apasionado, dispuesto a romper reglas, muy creído de sí mismo, o sea, a veces los fondos prefieren emprendedores hasta arrogantes porque tienen esta gran confianza en sí mismos, porque saben tolerar la ambigüedad y lo difícil que es el trabajo de crecer una empresa y el riesgo que representa, porque son tenaces y sobre todo porque tienen una visión muy cañona. Entonces, si ustedes tienen esto, pues láncense a emprender. Si no, tengan cuidado porque quizás los fondos no les van a hacer mucho caso. ¿Qué hacen a una startup atractiva? Y ahí les sugiero que ustedes pues se evalúen un poco a sí mismos. Voy a contestar las preguntas hasta el final porque si no, no vamos a lograr avanzar a todo el contenido que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace interesante a una startup? Que el mercado es grande y accesible. Es decir, si ustedes están atendiendo un mercado que es pequeño o un mercado de nicho,
es difícil que los fondos se fijen en ustedes. El equipo fundador debe conocer ese mercado y tiene los contactos necesarios. Pueden hacer una adquisición de clientes rentable, es decir, lo que les van a costar los clientes se va a multiplicar por mucho y es financiable atacar este mercado. Entonces, ese es un factor muy importante. El segundo aspecto, obviamente, es el producto. Si tienes un producto bien diseñado, bien ejecutado, la experiencia del usuario es agradable, a la gente le gusta usar tu producto, tienes un punto. He visto compañías que tienen unos productos horribles y luego dicen, es que no he podido levantar este capital. Amigo, es que la verdad es que tienes un software espantoso. O luego me vinieron también a pichar un producto de alimentos o galletas o no sé qué basados en algas. No tienen idea qué feo sabían esas cosas. Entonces, si a la gente no le va a gustar tu producto, es muy difícil que vaya a escalar y es muy difícil que vaya a ser un éxito en el largo plazo. Los fondos están buscando equipos emprendedores. Típicamente, y es una recomendación, hay fondos que de plano no invierten en emprendedores individuales porque el riesgo se multiplica. Típicamente los fondos invierten en equipos emprendedores. Equipos que tienen una experiencia sólida, que están cohesionados, que están súper comprometidos. O sea, luego me vienen a pichar proyectos y uno de los fundadores está en el proyecto, pero los otros dos siguen con su chamba y le dedican unos ratos y dice, oye, pues aquí no hay suficiente compromiso, ¿no? Los fundadores tienen que estar compartiendo la visión, tienen que tener las ideas muy claras, las responsabilidades de los fundadores están claras, son justas, él se encarga de finanzas, él se encarga de marketing, él se encarga de desarrollo de producto, etcétera, etcétera. Los salarios de los fundadores están financiados por el negocio y son razonables, luego no se pagan nada y eso es una economía ficticia cuando los fundadores no tienen ingresos del negocio. Entonces, todo esto tiene que estar súper sólido. La gente, o sea, la startup también va a ser evaluada en cómo lo hace, ¿ok? ¿Quién hace qué? ¿Cómo son las actividades de generación de demanda? ¿Cómo son las actividades de venta? ¿Cómo son las actividades de servicio al cliente? La tecnología es sólida, la tecnología se desarrolla en casa y es parte de, está bien consolidada, los recursos son disponibles, etcétera. Todo está, ¿cómo se llama? En regla, es algo que lo van a ver. Y la ejecución. Yo cuando veo proyectos, lo principal que busco es aquellos indicadores clave de desempeño que me hacen pensar que la gente está muy clavada en la ejecución y que sabe perfecto cómo es la ejecución. Yo le pregunto, ¿cuál es el ciclo de venta que tienes? ¿Cuánto dura adquirir un cliente para ti? Y no me lo contestan, ya tengo serias dudas. ¿Cuántos de tus clientes repiten? ¿Cuántos de tus clientes te cancelan? Si no tienen muchísima claridad de todo ese tipo de temas, a mí me da claramente la impresión de que no están, ahora sí que on top of shit, y que va a ser difícil que ejecuten correctamente un proyecto tan difícil como es emprender. La cuestión financiera también es importante en un negocio, la evaluación del negocio, que esté correctamente financiada, que no esté demasiado endeudada, que que no haya compromisos que reduzcan la rentabilidad en el largo plazo del negocio. Una cosa que también buscamos los fondos es que el equipo sepa pichar y sepa levantar rondas de capital y lo pueda hacer, porque si no, pues no va a poder financiar su negocio. Y finalmente, que todo esté en orden en el tema administrativo, ¿no? Son como las cosas que busca uno en la empresa y por último, que la empresa haga fit con el fondo, ¿no? Que el emprendedor y
equipo del fondo sean empáticos, que pueda haber una buena flujo de comunicación, etcétera, etcétera. Ok, vamos a cortar un poco el tema. ¿Cómo llego con los inversionistas? Presento típicamente un deck de inversión. Todo esto, lamento que tengamos que irnos un poco a toda velocidad porque el webinar es de tiempo limitado, pero con gusto les hacemos llegar la presentación para que tengan la oportunidad de ver un poco más a detalle algunas de las cosas que me estoy pasando un poco por alto, ¿no? Y pues bueno, por mi parte podemos seguir hasta 12:30, entonces cualquiera Por que mí tenga también, que salir, por nosotros también, cualquiera Jorge. que tenga que salir antes, pues de todos modos va a recibir la presentación, pero pues ahí vamos, hay muchísimo tema en esta presentación, así es que tengan paciencia. Entonces, típicamente lo que buscan los principales fondos y lo que recomiendan que debe de tener los slides de presentación de tu inversión, ¿no? Que es una presentación básicamente PowerPoint, ¿no? Es cuál es el problema que estás buscando solucionar y cuál es tu propuesta. ¿Cómo vas a hacer dinero? ¿Contra quién vas a competir? ¿Quiénes son ustedes? Y cómo está el tema de fundraising. O sea, cuánto dinero necesitas y a qué evaluación y todo eso, en qué lo vas a usar, etcétera, etcétera. Además, puedes agregar por qué dice el mercado, cuál es el tamaño del mercado. Yo creo que eso es una herramienta, es un elemento importante. En qué consiste la magia de tu producto, ¿no? ¿Qué es lo que tú sabes hacer que nadie sabe hacer? ¿Cuál es tu ventaja competitiva? ¿Cómo piensas ir al mercado? ¿Cuál es tu plan para monopolizar el mercado? Además del equipo, ¿quiénes son tus advisors? ¿Qué tracción tienes? ¿Qué milestones has logrado? ¿Qué crecimiento has tenido? Etcétera, etcétera. Testimonios pueden ser útiles o información de prensa. A mí no me gusta mucho. Y finalmente, algo que a mí sí me parece súper importante es para qué vas a usar el dinero. ¿Ok? Entonces, yo les recomiendo estos 8 aspectos importantes. ¿Quién eres y por qué estás aquí? ¿Qué problema vas a resolver? ¿De qué tamaño es la oportunidad? ¿En qué consiste tu magia? ¿Qué sabes tú hacer que nadie sabe? ¿Cómo vas? ¿Cómo haces dinero? ¿Quién eres? ¿Y cómo está la oportunidad de inversión? ¿Ok? ¿Cuánto estás levantando? ¿Cuánto te va a durar? ¿Para qué lo vas a usar? Etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora pasamos a un siguiente tema, que es el tema de la inversión. Entonces, básicamente hay diferentes formas de generar una inversión. Hay la más normal, que es la emisión de acciones. Es decir, yo como inversionista voy a poner capital adicional en la empresa. Voy a generar un aumento de capital en la empresa. Entonces, la empresa vale 10, yo voy a invertir 2, entonces la empresa ahora vale 12. 10 que valía más los 2 que voy a invertir. Ok, ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Y vas a levantar equity o capital, ¿sí? Entonces, típicamente lo que tienes muy claro es cuánto vale tu compañía o vas a llegar a un acuerdo con el inversionista, que a lo mejor tú dices, oye, yo estoy levantando $3 millones a una evaluación Primoni de 7 y entonces la compañía va a valer 10 y el inversionista te dice, mira, te voy a dar $3 millones, pero a una evaluación Primoni de 5 y entonces la compañía va a valer 8 post-money. Oye, ¿estás de acuerdo? Sí, pues ya, eso fue. Entonces la evaluación quedó en eso y eso es una inversión de capital. Siempre es un aumento de capital a la compañía.
que por lo tanto emite acciones para ese aumento de capital para los nuevos inversionistas. Y luego hay una cosa que se llama notas convertibles, ¿no? Que aquí tradujeron extrañamente en bonos convertibles. Y 2 o 3 sabores de notas convertibles que son básicamente lo mismo. Las notas convertibles es una especie de deuda que se convierte en capital, ¿ok? A una evaluación que hoy no se ha determinado. Ahorita se los voy a explicar un poco más. Y luego hay 3 herramientas que están aquí, el SAFE, el Abaco y el IMIET, que es reciente y es en México. El SAFE, el Abaco y el IMIET son instrumentos para invertir en capital, pero a una evaluación por definir. Entonces son una especie de contratos de inversión en donde la inversión se va a convertir en capital, pero se va a convertir en capital a una evaluación que no se define ahora, sino que se va a definir cuando hay un evento de liquidez relevante en la compañía, es decir, una ronda serie A o una venta de la compañía. ¿Ok? Entonces, en capital, en equity, ¿sí? Si yo voy a invertir $750,000 en una compañía que vale 3, quiere decir que me van a dar el 20% porque la compañía vale 3,750 ahora. ¿Para qué lo hago tan complicado, no? Imagínense que la compañía vale 3 y yo invierto $1 millón. ¿Cuánto me tienen que dar? El 25%. ¿Ok? ¿Por qué? Porque 3 millones que yo invertí más 1 dan 4. Yo tengo el 25% de 4 millones. ¿Ok? Por eso siempre hay una evaluación pre-money y una evaluación post-money. ¿Ok? Acuérdense que siempre la inversión de capital en equity es un aumento de capital. ¿Ok? ¿Qué es entonces una nota convertible? Una nota convertible es una deuda de corto plazo. Es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta. Las notas convertibles tradicionales son deuda y se pueden repagar. Por eso cada vez están más en desuso. Ya casi nadie usa notas convertibles porque nadie quiere repagar esa deuda y nadie quiere tener una deuda. Pero es posible que puedas tener deudas. Es posible que necesites este tipo de instrumento. Eso depende de cada compañía. Entonces, ¿para qué te sirve una nota convertible? ¿Cuál es la ventaja? Pues que es más rápido cerrar una nota convertible porque es un contrato de deuda, no es un aumento de capital y todo lo que representa y que tienes que protocolizar y tienes que hacer todo el irigote que sea ante notario, que representa un aumento de capital. Es más rápido, pues, no tienes que definir por ahora una evaluación. Esta se puede posponer hasta la próxima serie A. Se evita algo de dilución porque prácticamente la evaluación, como se pospone hasta la serie A, esto le da al emprendedor la oportunidad de aumentar su evaluación de este momento a la serie A y pues posiblemente, mejorar su dilución, ¿no? El inversionista se puede proteger de una ejecución muy pobre porque si la compañía no vale lo que dices que vale, pues a la tarde le vas a tener que dar más acciones al inversionista. Entonces, ¿qué típicamente van a encontrar ustedes en una nota convertible? Van a encontrar que tiene un cap de evaluación, es la evaluación máxima a la que el inversionista está dispuesto a pagar. Va a tener un descuento. La nota convertible típicamente puede tener intereses. Los instrumentos como el SAFE, el Abaco y el IMIET no tienen intereses. La única cosa que ofrecen es la tasa de descuento. Tiene una fecha de maduración, es la fecha en la que se vence y
hay una definición de lo que es una inversión calificada, que es el momento en el cual se considera una inversión que detona la conversión de las notas. Entonces, por ejemplo, yo hago una inversión en $1 millón de pesos en una compañía con un CAP de 50 millones de pesos. El CAP es el máximo de evaluación que voy a pagar. Me dan un 20% de descuento sobre esto. Tengo una tasa sobre el valor final con una tasa de interés del 6%, y hay una definición de que una inversión calificada es de 5 millones de pesos, es decir, cuando la compañía levante 5 millones de pesos, mi nota se convierte. Y en un plazo de 12 meses, es decir, lo más que dura la nota es 12 meses. A los 12 meses se convierte forzosamente. Entonces, quiero decirles que todas las notas pueden tener diferencias sobre esto, que esto no es un machote y no es universal, ¿ok? Pero básicamente el esquema de las notas convertibles sirve porque si la compañía termina valiendo mucho menos dinero, y esto es algo que hay que ver la matemática, ¿no? Vamos a hacer el ejercicio con esta nota convertible. $1 millón de pesos con una tasa del 6%, al año yo la convierto. Y la compañía vale 20 millones de pesos. ¿Por qué vale 20 millones de pesos? Porque hubo una inversión de 5 millones de pesos o más que evaluó la compañía en este dinero. Así de fácil. ¿Ok? O porque se venció la nota. Pasaron 12 meses. Perdón. ¿Ok? Entonces, si la evaluación de la compañía vale 20 millones de pesos, yo como inversionista aporté 1 millón más intereses, 1,060,000, a mí me van a dar el 20% de descuento sobre lo que vale la compañía. El CAP es de 50, pero a mí no me importa porque yo voy a comprar la compañía a 16 millones de pesos y por lo tanto me van a dar un 6.63% de la compañía. O sea que mi parte vale 1,325,000 pesos. Es decir, mi millón en teoría ya vale 1,325,000 pesos. ¿Ok? Lo cual me dio una rentabilidad del 32.5%. ¿Ok? Si la compañía vale 40 millones de pesos, yo voy a invertir el mismo 1,060,000. A mí me van a vender la compañía en 32 millones de pesos porque tengo descuento. Voy a tener la mitad de porcentaje, pero de una compañía que vale el doble. Entonces me sigue yendo bien. ¿Ok? La compañía vale 60 millones de pesos. Yo la obtengo a 48 porque tengo el 20% de descuento. No llega al CAP y voy a ahorrarles todo el resto de la tabla. La compañía vale 100 millones de pesos. Entonces, a mí con descuento me saldría en 80, pero el CAP dice que a mí lo más que me va a llegar a salir es en 50 millones de pesos. Entonces yo pago 50 millones, pago las acciones a un valor de 50 millones de pesos. Entonces, por mi millón de pesos me van a dar el 2% de la compañía, pero el 2% de una compañía que vale 100, y entonces yo hice una rentabilidad mucho mayor. Entonces, las notas convertibles y los SAFEs protegen al inversionista de desempeños pobres, como se ve acá, y le dan un upside muy interesante si la compañía tiene un desempeño muy bueno. Por eso se fija un CAP. ¿Estamos de acuerdo? Estos no tenemos tiempo para hacerlos, pero básicamente ahí se los dejo. ¿Ok? ¿Alguna duda con respecto a la nota convertible? Las podemos aclarar aquí en la cantidad de preguntas que tenemos aquí. ¿También están haciendo preguntas en el chat? No, ¿verdad? Bueno, si tienen alguna pregunta sobre las notas, pónganlas ahí y ya llegaremos a ellas con mucho gusto. Bueno, vamos a hablar un poco de dilución. ¿Ok?
que es una de las preguntas que tienen. Y disculpen de verdad que no podamos ver a detalle cada uno de los ejercicios y todo. Este es un taller que típicamente dura 3 horas, así es que bear with me. Entonces, miren, ¿qué pasa con los emprendedores cuando reciben capital? Que se diluyen, es decir, ya no tienen el 100% de la compañía, ya tienen porcentajes menores de la compañía. Pero vamos a pensar en una compañía hipotética, ¿no? En la que un fundador que no invirtió nada, porque pues, invierte su tiempo y básicamente nada, ¿sí? Tiene el 100% de una compañía que vale nada, ¿no? ¿Ok? Todavía no vale nada. Y empieza levantando de sus amigos y de su familia 500,000 pesos por el 10%, ¿ok? Entonces les da el 10% de acciones por los 500,000 pesos que le está invirtiendo. Entonces, ¿cuánto vale la compañía? 5 millones de pesos. Ya por lo menos hubo alguien que pagó ese valor. A lo mejor es tu amigo de la universidad y pues no vale tanto, pero es tu amigo. Ahora, tú ya no tienes 5 millones de pesos de la compañía. Tú ya tienes, ¿cuánto? El 90% de la compañía. Ya diste el 10%, ¿cierto? Entonces, tú tienes de la compañía 4,5 millones de pesos. Luego, dices, no, ¿sabes qué? Necesito separar un 10% para darle acciones a los empleados. Ok. Nadie va a aportar ningún capital ni nada, pero de estos 5 millones de pesos, tu valor del fundador se diluyó otro 10%. Luego vienen ángeles y por lo tanto tienes menos dinero, ¿no? Viene un ángel inversionista, invierte 2 millones de pesos en la compañía por el 20%. Entonces quiere decir que la compañía vale 10 millones de pesos con 3 ceros, perdón por eso, ¿no? Y tú evidentemente ya no tienes el 100% de la compañía, ya nada más tienes el 64% de la compañía, pero tienes el 64% de una compañía que vale 10 millones de pesos. ¿Ok? Luego vamos a suponer que tú levantaste una siguiente ronda de capital, vamos a llamarle Serie A, por 10 millones de pesos y diste otra vez el 20%. Eso quiere decir que ahora tu compañía vale 50 millones de pesos. Tú ya nada más tienes como el 50% de la compañía a estas alturas. A base de dar estos porcentajes ya tienes como la mitad de la compañía, pero tu mitad vale más. Y vamos a suponer que llegaste a una serie B y conseguiste 20 millones de pesos y diste el 10%, ya no tienes ni la mitad de tu compañía, excepto que la mitad que tienes de tu compañía vale muchísimo más. Entonces tú entregas una porción de tu compañía para tener inversionistas. Esos inversionistas les vas a dar porcentajes sustanciales, ¿sí? Pero en la parte que tú te quedas es una parte muy importante del valor de la compañía. Al final de los finales, el señor Jeff Bezos se quedó con el 17% de Amazon. Sin embargo, el 17% de Amazon y otras pequeñas cosas que tenía como el Washington Post y otras cosas, lo hicieron el hombre más rico del mundo. Hasta que llegó Mr. ¿Cómo se llama? El de Tesla. Ay, se me fue el nombre. Elon Musk. Elon Musk, gracias. Hasta que llegó Musk y lo desbancó. Pero Bezos era el hombre más rico del mundo con el 17% de su compañía. Entonces eso no es tanto problema. Hay emprendedores que yo veo que se preocupan por esto, ¿no? Cada vez voy teniendo menos porcentaje de la compañía. Yo les diría que lo vieran desde esta perspectiva.
Tenían una compañía que valía 0 y hoy lo que ustedes tienen en la compañía vale todo esto. Esa es la otra forma de ver la dilución en equity. ¿Ok? Cada caso es diferente, pero aquí les voy a dar unas reglas de dedos súper importantes. Número 1, deberían procurar generar suficiente valor como para que en cada ronda no entreguen más allá del 20% de la compañía. 20% es como el límite de lo que deberían entregar en una ronda. ¿Sí? Otro así de dedo, más o menos el option pool para empleados, que típicamente no se detonan en una serie C, sino hasta una serie A, debe andar entre el 10, a veces hasta el 15% de la compañía. Eso es algo que hay que separar porque la compañía necesita atraer talento, no tiene el dinero de Unilever para competir con Unilever en sueldos, necesita dar stock options para tener talento de primera calidad. Y otras reglas súper importantes, no lleguen a la serie A diluidos por abajo, o sea, por abajo del 40% ya es totalmente cuesta arriba conseguir dinero en una serie A. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a levantar dinero en las rondas tempranas, empiezan a levantar dinero y se lo acaban y no construyen suficiente valor como para levantar mucho dinero. No vendieron lo suficiente, no crecieron lo suficiente, no tuvieron las utilidades que esperaban, no desarrollaron el producto que esperaban, se les acaba. Y emiten nuevas acciones, generan nuevas rondas, consiguen nuevo dinero y se van diluyendo. Cuando llegan a la serie A, están a tal nivel diluidos que ya no son un prospecto interesante. Hola. ¿Perdón? Que ya no son un prospecto interesante para los fondos en la serie A. ¿Ok? Entonces tengan mucho cuidado con la dilución en las etapas tempranas y sean muy hábiles para generar valor en las etapas tempranas para que lleguen a la serie A por lo menos con el 40% de su compañía y con buenos inversionistas. ¿Ok? Bueno, vamos a tocar el tema de evaluación. Sí, esto está súper retador hacerlo en tan poco tiempo. ¿Cómo se evalúa una compañía? Esto da para otro webinar completo, ¿no? Pero típicamente piensen que una evaluación es lo que alguien está dispuesto a pagar por la compañía y todas son subjetivas, ¿ok? Es más, si ustedes me dicen que la evaluación de Apple hoy en día es objetiva, no es cierto. Es lo que la gente está dispuesta a pagar por acciones de Apple. Así es que todas las evaluaciones son subjetivas. Los fondos utilizamos diferentes métodos para llegar al valor de una compañía, dependiendo de la etapa en la que está. En compañías más avanzadas o que ya tienen cierta atracción, vamos a ir mucho más por una evaluación por flujos descontados, entendiendo cuál es el valor de lo que genera la compañía en el tiempo y por eso cuánto vale la compañía. Y vamos a utilizar también evaluaciones por múltiplos. Y vamos a decir, una compañía de este sector en este nivel vale tanto porque compañías similares valen tanto en el mercado público, startups similares que consiguieron valuaciones similares en el mercado privado, etcétera, etcétera. En etapas tempranas, lo que utilizamos más es un modelo de scorecard, de riesgos o de puntos, que es básicamente la misma idea.